Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos los hermanos que se conectan, que están conectados. Estamos ya a unas horas de concluir este tiempo de ayuno, estos 3 días de ayuno que se convocó con el propósito de orar por el mundo entero, por nuestra nación y orar por la iglesia, que aunque no somos de este mundo, estamos también pasando las pruebas, estamos viviendo este tiempo de cuarentena, este tiempo de aislamiento social, donde se nos ha convocado que nos quedemos en casa. Por eso es que a mediados de marzo, el presidente de la República, de nuestra nación, dictó un decreto supremo, el decreto supremo 044, donde se dice o donde se ordena que toda la nación, que todos los peruanos entramos en una etapa de cuarentena, y esta cuarentena se ha venido prolongando. Ya tenemos más de 2 meses en esta cuarentena y no podemos hacer cultos en nuestros templos porque tenemos que sujetarnos a las autoridades, y el presidente es una autoridad puesta por Dios, y nosotros como iglesia, y específicamente como Asociación Cristiana Iglesia de Dios, estamos dando cumplimiento a las ordenanzas de nuestro presidente de la República. Pero se han cerrado los templos, pero la iglesia está en todo lugar, la iglesia sigue predicando el Evangelio, y hoy estamos anunciando el reino por estos medios, y de una forma más agresiva, porque estamos predicando desde todo lugar. El Señor, antes de irse al cielo, Él dijo: es necesario, es urgente que yo me vaya para que el Consolador venga. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, amados hermanos, amigos, Él estaba limitado a tiempo y a espacio. Él, si estaba en Jerusalén, no podía estar en Capernaum. Si estaba en Talara, no podía estar en Tumbes. Y si estaba en Tumbes, no podía estar en Lima. Y si estaba en Lima, no podía estar en Ica, porque Cristo estaba limitado al tiempo y al espacio. Por eso Él dijo: es necesario, es urgente que yo me vaya para que el Consolador venga. Hoy, nuestro Señor Jesucristo ya no está limitado a espacio, a tiempo. Él está en todo lugar. Si Él está aquí en Talara, está en Lima. Si está en Lima, está en el Cusco. Si está en Perú, está en Estados Unidos. Si está en América, está en Europa, en Asia, en todo lugar. Si desde este lugar estamos alabando, glorificando y predicando la palabra de Dios, si desde este lugar, cuando oramos por los enfermos, a través de las redes los enfermos se sanan, desde otro lugar también están orando, y el Señor está haciendo milagros. El Señor está respondiendo al clamor de su pueblo y de aquellos que se están arrepintiendo. La Biblia dice: claman los justos y Jehová oye. Por eso, amados hermanos, amados pastores, no nos detengamos en proclamar el reino. Hoy más que nunca tenemos que anunciar el Evangelio, tenemos que ser más agresivos. Y hoy estamos en el tiempo de la cibernética, del internet, de las redes sociales, y hay mucha gente que se está entregando a Cristo. Por eso es que hoy día quiero tratar un tema que tiene que ver con nuestro carácter, que tiene que ver con nuestra estadía y con ese nombre que le han puesto: quédate en casa. Porque es ahí cuando estamos en la convivencia total,
donde sale el verdadero carácter de las personas, de los cristianos y aún de los que servimos al Señor. Es en la convivencia donde nos mostramos tal como somos. Y el Señor Jesucristo dijo que por sus frutos conoceremos a las personas. Por eso el tema de esta tarde es el fruto del Espíritu Santo. Y quiero que vayan todos conmigo, los que están en su casa, al libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22. Es un versículo, es un pasaje muy conocido. Quizás lo hemos predicado muchas veces, hasta lo sabemos de memoria, pero el Señor no solamente quiere que nosotros sepamos de memoria la Biblia, sino que vivamos la palabra. El Señor no solamente quiere oidores, sino hacedores de su palabra. El Señor quiere que practiquemos su palabra. Entonces Él ha dejado de su espíritu, y lo tenemos todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, nos acercamos nuevamente en tu nombre al Dios Padre, para darte la gloria, Dios, para reconocer que tú eres Dios y que fuera de ti no hay Dios. Señor, te adoramos porque tú eres digno de ser adorado. Amado Dios, vamos a predicar tu palabra, aquella que nos hace libres, aquella que nos anima, que nos consuela, que nos exhorta. Dios mío, háblanos en esta tarde. Haznos ver el estado espiritual en que estamos a través de tu palabra, Señor. Oh Dios mío, gracias porque un día me llamaste para ser tu servidor. Te pido, Señor, que tú hables a través de mi vida, que me uses, Señor, y que el pueblo y que todos los que están escuchando, están viendo, Señor, están conectados, puedan ser bendecidos, puedan ser confrontados, puedan ser animados, puedan ser desafiados. Tu palabra es verdad, Señor. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Una vez más, saludar a todos los pastores de nuestra asociación, a nuestros presbíteros regionales. Un saludo muy especial para nuestro presbítero nacional, el pastor José Patrocinio León de la Cruz, a todos los hermanos y amigos que están conectados en estos momentos. La Asociación Cristiana les da un saludo cordial y esperemos que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. El tema de hoy es el fruto del Espíritu Santo. La palabra del Señor que hemos leído dice: más el fruto del Espíritu Santo. Dice el fruto, no son los frutos. Es el fruto con 9 elementos, que es el amor, que es el gozo, que es la paz, que es la paciencia, que es la benignidad, la bondad, la fe,
la mansedumbre y la templanza. Eso es lo que Dios quiere que su iglesia manifieste o exprese en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de aislamiento social, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos donde no podemos estar en nuestros templos, pero estamos en nuestras casas y desde ahí tenemos que reconciliar al mundo con Cristo, a nuestros familiares, hablarles, usar estos medios para que la palabra de Dios se difunda y corra, y para que entienda la gente que solo Dios tiene el poder para quitar, para exterminar esta pandemia denominada el COVID-19, que está alcanzando a muchos hombres y mujeres de diferentes niveles sociales. Esta pandemia está llegando al proletariado, a la clase media, a la clase alta, está llegando a los pobres, a los ricos. No distingue clase social, no distingue países grandes que han crecido, pero solo Dios tiene el poder y solo Dios puede ayudarnos. Por eso es que la iglesia no tiene por qué detenerse. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando a Dios, tenemos que seguir predicando el Evangelio, tenemos que seguir extendiendo el reino, tenemos que seguir creciendo como iglesia, espiritualmente, numéricamente y geográficamente. Tenemos que llegar al cumplimiento de la palabra, que cuando se haya difundido el Evangelio en todo lugar, entonces vendrá, aparecerá, surgirá nuestro Señor Jesucristo a llevar a su iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia de Jesucristo? No son los templos los que están cerrados. La iglesia de Cristo son todos aquellos que lo han aceptado como el Señor y su Salvador personal, y aquellos que hacen la voluntad de nuestro Dios. Porque el Señor quiere que la iglesia dé frutos en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, de aislamiento social. Necesitamos amor para Dios. Necesitamos amor para nuestros hermanos. Necesitamos amor para el mundo. Necesitamos tener gozo, tener alegría en estos momentos que de pronto todo se ha paralizado. No hay ingresos, no tenemos forma de cómo poder nosotros ganar un dinero porque estamos aislados, estamos en nuestros hogares. Pero es ahí donde tenemos que todavía manifestar el fruto del gozo. Tenemos que gozarnos en todo tiempo. Hay que tener paz. La gente está desesperada, está angustiada, mucha contienda, mucho problema. Pero la iglesia fue llamada para expresar, para dar paz. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. La paz del Señor es diferente, hermanos. A veces se cree que estamos en paz cuando no nos pasa nada, cuando nadie nos hace nada, cuando nadie nos toca, cuando no hay esta crisis en la que estamos viviendo. Pero es aquí donde se ven los verdaderos cristianos. Es aquí donde se ven los verdaderos hijos de Dios. ¿Y cómo los vamos a conocer? Por sus frutos. Aleluya.
Y la palabra de Dios, en la versión Dios habla hoy, este mismo pasaje que hemos empezado leyendo, dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Ese amor que tenemos nos hace amar a los demás. Dice: estar siempre alegres, no solamente cuando todo nos va bien, no solamente cuando hay trabajo, no solamente cuando hay ofrenda en las iglesias para los pastores, no solamente cuando tenemos algo, sino que la palabra del Señor dice que debemos estar siempre alegres, en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. El cristiano tiene que estar alegre. Dice: nos hace ser pacientes y amables. La paciencia es lo que más se ha perdido. Hoy tenemos que tener paciencia aún para ir a comprar los mercados, aún para esperar la movilidad que nos dan permiso 1 o 2 veces a la semana. Tenemos que hacer largas colas para estar en los bancos, para estar en las tiendas, para estar en los supermercados. Tenemos que hacer cola para esperar un auto que nos traslade, en este caso nosotros de Talara, acá en Ace, donde vivimos. Y muchas veces la paciencia se pierde y surge el pleito, la impaciencia. Ayer hablaban acerca de los enemigos de la fe. Y uno de los enemigos de la fe es la impaciencia. ¿Cómo está nuestra paciencia? La palabra de Dios en el original, paciencia, quiere decir saber soportar, soportarnos unos a otros. Aleluya. Tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Una de las cosas que nunca debemos perder es la fe en Dios. La palabra del Señor dice que aunque afligido esta pandemia, estos momentos que estamos viviendo, nos desespera, nos angustia, nos pone nerviosos, aún a nosotros, sus hijos. Pero el Señor dijo en el libro de Salmos 40:17: aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. El Señor no nos ha dejado, porque Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Amado hermano, amigo, pastor, obrero, anciano, tú que me escuchas, no estás solo. El Señor está contigo. La palabra de Dios dice: clama a los justos y Jehová oye. Aleluya. Tener confianza, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley para los que estén en contra de todo esto. Eso es lo que dice el libro de Gálatas 5:22 y 23 en la versión Habla Hoy. Amados hermanos, la Biblia dice que nosotros somos como árboles, que tenemos que llevar en nuestras ramas fruto. Por eso el salmista decía: bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni se ha juntado con pecadores, ni se ha sentado en silla de los escarnecedores, que no se junta con los que se burlan de Dios, sino que en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Y el versículo 3 del Salmos 1 dice: entonces será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Dice que somos como árbol. ¿Un árbol para qué sirve? Tiene que dar fruto. ¿Qué tipo de fruto estamos dando, hermanos? El contexto del versículo que hemos leído
habla de chisme. ¿Cómo estamos viviendo en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de aislamiento social? ¿Qué tipo de fruto estamos dando? ¿Cómo nos está viendo la gente? La Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas. ¡Aleluya! Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. La planta tiene un proceso, pero cuando ya llega el tiempo, tiene que dar fruto. Y tiene que dar fruto de acuerdo a los parámetros bíblicos, de acuerdo al pasaje que estamos leyendo, de acuerdo a la palabra que el Señor nos está enseñando. ¡Aleluya! El profeta Isaías, en el libro de Isaías 6:6, dice que nosotros seremos sacerdotes de Jehová. Primera de Pedro 2:5 dice que nosotros seremos edificados como un sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:9 dice que esta profecía se ha cumplido en nosotros. Y Apocalipsis 1:6 dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué tiene que ver el sacerdocio con el fruto? Amados hermanos, en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían vestiduras largas. Y dice el libro de Éxodo 28, capítulo 28, versículos 34 y 35. Dice que en el borde de sus mantos los sacerdotes llevaban campanillas y granadas. Una campanilla, una granada. La campanilla representa a los dones del Espíritu Santo. Y la granada representa al fruto del Espíritu Santo. Por eso el libro de Primera de Corintios dice en el capítulo 13, versículo 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, las lenguas son los dones, es un don. La profecía es un don. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, hay algunos que hablan lenguas hasta por gusto, cuando predican, cuando están en su casa, cuando están en la iglesia, está bueno. Pero si no tengo amor, dice, de nada me sirve. Entonces, ¿cuál es la relación del sacerdote del Antiguo Testamento con el sacerdote del Nuevo Testamento? Es que ambos ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Hoy nosotros ofrecemos sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración. Estamos en un ayuno, estamos ofreciendo sacrificio espiritual a nuestro Dios. Entonces, esa es la relación que hay entre el sacerdote del Antiguo Testamento. Es bueno ministrar, es bueno para ministrar. Hay que ministrar con los dones, pero también con el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa frutos? En el original fruto, en el original griego fruto, significa carpos, que se usa en un sentido figurado como un árbol que produce frutos. Y carpo significa fruto codiciado para ser disfrutado, que da deseo de saborear. Cuando uno va a los mercados, a los supermercados, y cuando uno va a la sección frutas, los empresarios y los comerciantes arreglan su fruta, lo diseñan de tal manera que cuando uno pasa, te hace detener. ¿Cómo nos provoca una chirimoya? ¿Cómo nos provoca una manzana chilena? Una mandarina. O sea, nos da deseo de comprarla para después saborear. Fruto codiciado.
¿Qué piensa la gente de nosotros? ¿Tendrá deseo el vecino o el familiar o el compañero de milicia de conversar con nosotros, de dialogar con nosotros? ¿Cuál es el concepto que la gente tiene de nosotros? ¿En verdad ellos ven en nosotros reflejado el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre? ¿O ve otras cosas como el chisme, como el pleito, como la hipocresía? Carpos tiene que dar en el terreno más difícil, tiene que surgir el buen fruto. En el terreno del odio del mundo tiene que surgir el amor. En el terreno de la discordia y de la contienda tiene que surgir el fruto de paz. Porque el Señor nos ha llamado a que nosotros demos fruto. Gloria a Dios. El fruto, ¿dónde ubicamos la palabra carpos en el Nuevo Testamento por primera vez? La encontramos en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 8, pasaje muy conocido por todos nosotros. Ahí surge la primera palabra para fruto, carpos. 3:8 de Mateo dice la palabra: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Todos sabemos ya qué significa arrepentimiento. Se nos enseña desde cuando se nos da el primer discipulado. El arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. ¿Qué pensábamos antes de la borrachera? ¿Y qué pensamos ahora que somos cristianos? ¿Qué pensábamos de la mentira antes que no éramos hijos de Dios? ¿Y qué pensamos ahora que somos hijos de Dios? ¿Seguimos practicando la mentira? ¿Qué pensábamos antes cuando no conocíamos al Señor de maltratar a nuestra esposa? ¿Y qué pensamos ahora como hijos de Dios? Si seguimos nosotros maltratando a la esposa, pues no estamos arrepentidos. Entonces, cuando hablamos de fruto digno de arrepentimiento, es una cosa sencilla. Si usted hace lo malo, ya no tiene por qué volver a hacer lo malo. Existen personas que insisten haciendo lo que no le agrada a Dios. Los borrachos que eran antes, a veces en la iglesia encontramos gente que se escapan de vez en cuando, que fornican, que adulteran. Esas personas no están arrepentidas. Por eso el Señor Jesús, sus primeras palabras cuando inició su ministerio fue que Él quería que la gente se arrepienta, que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Llevar fruto glorifica al Padre. Dios quiere que llevemos fruto porque de esa forma se glorifica. Estamos glorificando a Dios. Personas que no están llevando fruto, cristianos que no están dando fruto, pastores que no están dando fruto, no estamos glorificando a Dios. Por el fruto se conoce al buen árbol. Por eso quiero invitarles a abrir
El libro de Lucas, capítulo 6, versículo 33. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 43 y 44 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Cómo se conoce al buen árbol? Por su fruto. No es un buen árbol el que da malos frutos. Los que más sufren a veces con este versículo son aquellos padres que tienen a sus hijos que andan en cosas negativas. Es cierto que muchos hemos conocido al Señor cuando ya habíamos pasado por un pasado de delitos y pecados, pero los que hemos conocido al Señor y ahí el Señor nos dio nuestros hijos, el fruto bueno da buenos frutos. El buen árbol o el buen padre o el buen cristiano tiene que dar fruto bueno. No podemos nosotros darnos el lujo de estar haciendo lo que a Dios no le agrada. Un cristiano espiritual produce frutos que son espirituales y un cristiano carnal produce frutos que son de la carne. Dios no nos manda a juzgar a nadie, pero sí nos da la pauta para ver de quién se trata la persona. ¿Cómo podemos conocer a un buen cristiano? ¿Cómo podemos conocer a un buen pastor? ¿Cómo podemos conocer a un profeta, a un evangelista? El Señor Jesucristo nos dejó la pauta en el Evangelio de San Mateo, versículo 15, y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todo lo que dice un pastor hay que creerlo, hermanos. No todo lo que dice un evangelista, un profeta, hay que creerlo. No todo lo que escuchas por internet tienes que creerlo, hermanos. ¿Cómo se conoce a un buen árbol, a un buen cristiano? Dice la Biblia: por su fruto. El versículo 16 dice: por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo buen cristiano, en otras palabras, tiene que dar buenos frutos. Y el árbol malo, el mal cristiano, siempre va a dar malos frutos o frutos malos. Así que el versículo 20 dice: así que por su fruto o por sus cargos los conoceréis. Amados hermanos, en aquel día va a haber sorpresa, porque más adelante dice: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre echábamos fuera demonios. En tu nombre predicaba. En tu nombre sanaba. En tu nombre yo era tal persona.
Pero dice que el Señor, en el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Qué tal sorpresa se van a llevar muchos? No es por lo que dicen, por lo que profetizan, sino es que tenemos que dar buen fruto en todo tiempo. Tenemos que dar buen fruto. Aleluya. Hay mucha gente que parece que es un buen cristiano, pero no lo es, hermanos. Y la única forma de reconocerlo, y la única forma que el Señor nos va a reconocer en aquel día glorioso, es por nuestro fruto. Porque la Biblia dice que un día toda la iglesia estará delante del tribunal de Cristo. La iglesia. No vamos a ser juzgados para ir al infierno, sino que nos van a juzgar para las recompensas. Pero ahí van a salir las verdaderas motivaciones. Ahí van a salir todo lo que hemos hecho. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos, si yo predico, si yo salgo en las redes, ¿cuál es la motivación? De querer salir por el Facebook, de querer salir por el WhatsApp, ¿cuál es la motivación de estar predicando por el Zoom? ¿En verdad es para agradar a Dios? ¿En verdad es para glorificar a Dios? ¿O es que esperamos recibir aplausos? No, por tus frutos lo conoceréis. Y el Señor nos conoce porque Él es omnisciente. Él sabe cuáles son las verdaderas motivaciones que queremos hacer algo. Así que Dios espera encontrar fruto en nosotros. El libro de Mateo 21:19, la palabra del Señor dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Los teólogos no entienden por qué el Señor Jesús secó esta higuera. En otras palabras dicen que el Señor maldijo a la higuera. Y no entiende por qué, no entiende. Amados hermanos, dice que no halló, no tenía fruto. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Qué pasó con la higuera? Aleluya. Amados hermanos, el Señor espera encontrar fruto en nosotros. Dice que Jesús llegó a visitar a esta higuera en tiempo o en una época que no era su tiempo. Y entonces ahí surge la enseñanza, que el Señor, ¿qué espera de sus hijos? ¿Qué espera de la iglesia? Que nosotros produzcamos, que glorifiquemos a través de producir fruto en todo tiempo. Hay frutos que dan en la primavera, hay frutos que dan en el otoño, hay frutos que dan que producen en el invierno, otros en el verano. Y el Señor visitó esta higuera en una época la cual no le correspondía, pero Él la secó para darnos una enseñanza, que los hijos de Dios, que los siervos de Dios, que los que decimos aleluya, que los que predicamos el Evangelio,
el verano, en el otoño, en la primavera, en el invierno. Tenemos que dar fruto. En los problemas, cuando te deje el esposo, cuando hay crisis económica, en pandemia, en cuarentena, la iglesia tiene que seguir dando fruto, tiene que seguir produciendo fruto. Lo triste es que hay muchos que cuando nos sentimos de pronto deprimidos, cuando de pronto estamos enfermos o que nos pasó algo, antes no queríamos venir al templo, a la casa del Señor, no queríamos predicar, no queríamos orar, porque estábamos pasando por problemas y entonces por ende no estábamos produciendo frutos. Aleluya. Hay plantas que tienen un periodo de tiempo para poder dar fruto, para producir fruto. Hay plantas que necesitan 7 años, 10 años, 3 años, y en ese tiempo hay que asistirla, hay que regarla, hay que abonarla, hay que podarla, hay que echarle abonos foliares. Cuando tiene plaga hay que echarle pesticidas y herbicidas. Los ingenieros agrónomos dicen que para que una planta produzca bien, tiene que tener la fórmula del NPK, que es el nitrógeno, que es el fósforo y que es el potasio. Cuando la planta tiene estos 3 elementos, entonces produce buen fruto. La palabra del Señor nos enseña que con nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso es que estamos llamados a dar buen fruto, a producir fruto en todo. Hay cristianos que ya pasó su tiempo de discipulado, ya se les enseñó, ya se les dio la leche, ya tienen 20 años, ya tienen 100 años, 50 años y no producen fruto. No se ganan ninguna alma en todo su tiempo. Y todos los días se les alimenta, se les habla en la iglesia, se les habla en el templo, se les habla por el WhatsApp, por el Facebook, por el Twitter, por todas las redes sociales, escuchan la palabra por la radio, por la televisión, pero no producen fruto. Siguen siendo los mismos rencorosos, siguen siendo los mismos malcriados, los mismos sinvergüenzas. Siguen dando mal testimonio del Evangelio y no ganan fruto. ¿Cómo un cristiano va a dar fruto si para peleando con el vecino, para peleando con el esposo, para respondiendo a la misma, a los que de pronto quieren ofendernos? Y la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Como un cristiano, lavado por la sangre de Jesucristo, sellado con el Espíritu Santo, puede estar peleando, puede estar respondiendo palabras soeces? Y pasan los años y no damos fruto. Estamos en cuarentena, estamos viviendo el tiempo más difícil que hemos vivido en la historia de nuestra vida. Esto que ha surgido es algo inédito, nunca se ha visto. Hoy hay el pánico que alguien nos pueda contagiar, hay esa angustia que cuando salimos podemos regresar contagiados, y hay muchas personas que han sido alcanzadas con este virus, hay muchas personas que están en cuidados intensivos, hay muchas personas que están en los hospitales que necesitan aire, hay muchas personas que necesitan una palabra,
se van a la misma presencia de Dios y esperar el retorno de Jesucristo, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayan quedado vivos, dice que seremos levantados. El Señor desde la nube llevará a su iglesia y nos llevará al cielo, y allá habrán dos grandes eventos: el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Estaremos con el Señor para siempre. Eso es lo que dice el libro de Tesalonicenses, que estaremos siempre, ya cuando Cristo venga, estaremos siempre con el Señor. Estaremos allá en las bodas, luego vendremos al milenio, estaremos los 1000 años con Él, luego vendrá el juicio final, el juicio del trono blanco, y los que hicieron lo malo serán alzados con el enemigo, pero la iglesia pasará a la eternidad, porque ya nunca más nos separaremos del Señor. Pero hay un precio que pagar mientras estamos en vida, mientras Dios nos ha dejado y nos tiene en esta tierra, mientras otros están que se mueren, mientras otros son alcanzados con el coronavirus, nosotros estamos con vida, nosotros podemos respirar, nosotros podemos alabar a Dios, nosotros podemos decir que Jesús es el Señor, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no dar fruto en este tiempo? No esperemos otro tiempo más difícil. Este es el tiempo que la iglesia tiene que dejarse de palabrería, de palabras bonitas, de gritos. Tiene que predicar el verdadero evangelio, pero sobre todo el Señor quiere fruto digno de arrepentimiento. Hoy es el tiempo de dar fruto. Entonces, hermanos, ya es tiempo. ¿Cuántos años tenemos en la iglesia? ¿Cuántos hombres que ya están listos para ir a la obra? La palabra del Señor dice en Ezequiel: y busqué hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha para que clamen a favor de la tierra, y no lo hallé. Jesús dijo que a la verdad la mies es mucha y que los obreros son pocos. Nadie quiere servir al Señor, nadie quiere servir al Señor. Quieren ser ingenieros, quieren tener empresas, quieren tener su negocio, pero no quieren servir al Señor totalmente, absolutamente. Ahora temprano se habló del llamado. Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela y vete a un lugar que yo te llevaré. Aleluya. Los que servimos al Señor, un día hemos dejado nuestra tierra. El que les habla, un siervo del Señor, antes no era nada, antes estaba en mis delitos y pecados, pero el Señor me sacó de Ferreñafe, Chiclayo, donde justamente el virus está fuerte ahí en mi tierra, muchos muertos, muchos contagiados, pero de ahí me sacó el Señor para hacerme un servidor y llevarme por lugares inesperados, jamás imaginados, y para predicar y para hacer su voluntad. Y eso es lo que Dios quiere, que los hombres y mujeres que están siendo llamados, es tiempo de servir al Señor, es tiempo de ponerse en la brecha, es tiempo de decir como el profeta: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Entonces, amados hermanos, aquí pues surge la enseñanza que Jesús quiere que fructifiquemos siempre, no solamente en ciertas épocas o en ciertos tiempos, sino en todo tiempo. Aleluya. Aunque se muera un ser querido, aunque un día tenga que dejarnos la esposa al esposo, aunque un día tenga que dejarnos los hijos, porque un día los hijos se nos van a ir, pero nosotros, el buen árbol, tiene que seguir dando fruto hasta las últimas consecuencias, hasta que venga el Señor. No por tiempos, no por momentos cuando hay ofrenda, cuando me envían la ofrenda de presidencia, ahí yo predico, ahí evangelizo. Si no, estoy en mi casa, no hago nada. Hemos sido llamados por el Señor. Nosotros no dependemos de los hombres, nosotros dependemos de Dios. Él es el que nos llamó, Él es el que va a sustentar
ayuda, algo hará Dios para cuidar de sus siervos, porque Dios nunca ha dejado a un hijo que predica, que le sirva. Pero ¿por qué muchas veces no podemos dar fruto? ¿Cuál es el problema? Hay cosas que usurpan muchas veces el lugar que le corresponde al Señor. ¿Cuál es el motivo que a veces no podemos dar fruto? El Señor nos da la palabra en el libro de Juan capítulo 12, 24. Y Él dice desierto. Cada vez que el Señor dice desierto, está diciéndonos atención. Aleluya. Está queriendo enfatizar algo. Y entonces el Señor dice desierto, desierto. Os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, para producir fruto, hay que morir. Dice el libro de Romanos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. Y Pablo también dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El Señor es el centro de nuestra vida. Él tiene que estar sentado en el trono de nuestro corazón. Es el que tiene que direccionar, el que tiene que dirigir, el que tiene que guiarnos. Él es el que nos manda. Él es nuestro Señor, nuestro Dios. Pero hay gente que no se quiere morir. Todavía siguen siendo los mismos orgullosos. Todavía existe soberbia. Hay cristianos que no le hacen caso a nadie. Se paran a cualquier diácono antes, ¿no? No hacen caso a los diáconos porque son los que diezman, porque son los que más aportan, porque son los líderes, porque son los pastores. Y los hermanos y las hermanitas, hermanito, pase, pero no hacen caso. Hay cristianos que hablan mal de sus pastores, murmuran de sus hermanos, no se han muerto. Para que el grano produzca, para que nazca, tiene que morirse. Entonces llevará mucho fruto. La carne quiere aventurar, el Espíritu dice consagrémonos, busquemos, agradezcamos a Dios. Pero hay personas que no se someten a nadie. Se le paran a cualquier pastor, se le paran a cualquier diácono. Estamos en un mundo de orden, hermanos. Usted va a un trabajo y le ponen un jefe de personal, un gerente, un administrador, y tenemos que sujetarlo porque si no nos botan del trabajo. Pero a veces cuando vamos a la iglesia, a la congregación, o con los pastores o con los líderes, no queremos sujetarlos porque dicen ahí no me van a votar. Pero el Señor está mirando tu comportamiento. ¿Cómo nos estamos comportando? Entonces el grano para que produzca tiene que morir. Aleluya. Morir a la soberbia, al orgullo, a la malcriadez, a la sinvergüencería. Morir a la carne. Uno del fruto del Espíritu es la templanza. Tenemos que controlar nuestro deseo, nuestras pasiones. No necesitas ir a una cama
para ser reconocido como adúltero. Jesús dijo que el que mira a una mujer o a un hombre, la puedes mirar mirando televisión, la puedes mirar viendo en el carro, dice, y la codicias en tu corazón, dice, ya cometió adulterio. En el Antiguo Testamento tenía que encontrarse en el acto mismo, pero Jesús fue más allá. Pero yo os digo, el que tan solamente codicia, el que mira con deseos, hay que morir a eso. Por eso no podemos dar fruto, porque muchos son cristianos carnales, andan mirando mujeres ajenas, maridos ajenos, andan pensando en otras cosas que no están de acuerdo a los parámetros bíblicos. Aleluya. A veces, hermanos, medimos las cosas por la apariencia, pero hay ramas que están enfermas. Aleluya. ¿Cómo descubrimos una rama o cómo descubrimos un hermano que está enfermo? Cuando conversamos con él. Ahí conocemos a una persona o a una verdadera rama. Entonces el Señor espera que para dar fruto tenemos que morir. Aleluya. ¿Qué fruto quiere que demos el Señor? ¿Cuál es la clave para dar fruto? El Señor Jesús lo dijo en el libro de Juan, en el capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Dice, todo pámpano, todo fruto, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no, dice que no podemos llevar fruto. El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Para que una rama produzca fruto tiene que estar pegada al árbol. Si la rama se quiebra, ya no sirve para nada. Nosotros, para poder dar fruto, tenemos que estar conectados, permaneciendo con nuestro Señor Jesucristo. De esa forma, nosotros vamos a dar el fruto que espera. ¿Qué fruto quiere que demos el Señor? El amor, aleluya, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, la templanza. Este es el fruto que Dios quiere que su iglesia dé en todo tiempo. Pero no vamos a tener tiempo para hablar de todos los elementos, sino vamos a hablar algo acerca del primer fruto, que practicando eso, que haciendo ese, que dando muestra de ese fruto, el resto lo podemos hacer. Y es el fruto de amor. Amados hermanos, estamos en una era de la tecnología donde para entrar a algunos sitios se nos pide un usuario y una contraseña. Para entrar al reino de Dios también se nos va a pedir un usuario y una contraseña. Nosotros vivimos por fe, seguimos a Cristo por fe y por fe creemos que un día vamos a estar con el Señor para siempre. Pero para entrar al cielo
no solamente se necesita fe, sino que tenemos que mostrar amor. Entonces la contraseña para nosotros sería el amor. El amor. Y hay tres tipos, o hay tipos de amor, como por decir el amor eros, habla de un amor sexual, de un amor de pareja, de un amor de esposos. Pero cuando en esa relación no hay amor ágape, se muere ese amor eros. También hay el amor estorque, que habla del amor de familia, de un padre para hijo. El amor fileo o el amor filio. De ahí surge la palabra filantropía, es amor entre amigos. Amados, las parejas mienten. Los matrimonios se dividen. El esposo o la esposa muchas veces te traiciona, te falla. Los padres a veces nos fallan. Los hijos muchas veces nos pagan mal. Cuando damos todo por ellos, después ellos ni se acuerdan de nosotros. Se olvidan que un día sus padres tuvieron que sacarse el ancho, como decir, tuvieron que sacrificar, tuvieron que trabajar fuerte para hoy tenerlos como son, profesionales, empresarios. Te paga mal el amor filio, el amor estorque, el amor de padre a hijo. Los amigos fallan. A veces nosotros creemos, no siempre hemos tenido, hemos contado con algún amigo o con alguna amiga, pero en algún momento ellos nos fallaron, nos traicionaron. Pero el amor de Dios, que es el amor ágape, Dios nunca nos ha fallado, hermano. Te ha podido fallar tu amigo, tu vecino, tu esposo, tus hijos. Te han podido fallar todos, pero Dios no te ha fallado hasta hoy. Y no te fallará nunca. Porque la Biblia dice que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Un día vamos a estar por siempre. Por eso el libro de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, un día nosotros solamente hemos creído. Dios, el Señor nos dio la oferta más grande que hay en este mundo. Solamente creer. Amado amigo, amado vecino, amado apartado que está de pronto, el Señor te está dando la oferta más grande. Hoy los bancos, las empresas están dando supuestamente ofertas que no nos van a cobrar por estos meses y que nos van a dar un tiempo después para pagar nuestras deudas, nuestras tarjetas. Pero el amor más grande, la oferta más grande es la que da nuestro Señor Jesucristo, es la que da nuestro Dios por medio de Cristo. Dice que tan solamente cree, para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué hicimos un día nosotros? Tan solamente creer. Dice: no se pierda. Antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y hoy estamos siendo llevados, conducidos hacia la patria celestial, hacia la vida eterna, hacia el encuentro con el Señor. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Y aunque le hemos fallado, aunque muchas veces nos hemos apartado, aunque muchas veces le hemos dicho: no, te dejo, ya no quiero servirte, ya no quiero estar predicando, ya no quiero estar pastoreando, y luego hemos vuelto y el Señor otra vez nos levantó, porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Un día tú predicaste el Evangelio, un día tú anunciaste el reino, y por situaciones que solo Dios y tú conoces, te apartaste, te alejaste, vuelves al Señor, el Señor te levanta, el Señor te vuelve a usar, y dice que eso es el amor, porque el amor de Dios nunca se ha apartado de nosotros. ¡Aleluya!
Entonces, todos los tipos de amor, el eros, el storge, el filial, nos pueden fallar, pero el amor de Dios nunca nos va a fallar. Ágape significa amor incondicional de Dios. Nosotros un día aceptamos a Cristo y el Señor no nos pidió nada a cambio. ¿Cómo no amarle, hermanos? ¿Cómo no amarle al Señor si Él nunca nos rechazó? Si Él nunca quitó de nosotros su amor, si Él nos tiene con vida, si Él nos está llamando a través de esto que ha surgido, esta plaga a nivel mundial, es porque Él nos ama, es porque Él ama al mundo. Y aún los que están en los hospitales, y aún los que están en cuidados intensivos, Dios todavía les da días para que en ese día se arrepientan y acepten al Señor Jesús como el único Señor y Salvador de su vida. ¿Cómo no amarle al Señor si su amor es incondicional? Él nos ha bendecido con una gran familia. Los hijos que tenemos, el Señor nos dio. La empresa que tenemos, el Señor nos dio. Los bienes que tenemos, el Señor nos dio. Y Él no nos ha pedido nada a cambio, porque su amor es un amor incondicional. Dios no pide nada a cambio. Los hombres le piden a las mujeres la prueba de amor. Los hijos para amarte te piden dinero. Si no les das dinero, reniegan de ti. Nunca se acuerdan de ti. Los amigos, cuando les das cerveza, cuando tienes que brindarles algo, están contigo. Pero cuando ya no tienes nada, cuando de pronto, por situaciones de la vida, quedaste sin nada, todos se alejan de ti. Pero Dios nunca se va a alejar de nosotros, porque su amor es para siempre, porque su amor es incondicional, porque su amor es la mayor virtud de toda la vida de todos los cristianos. Aleluya. La misma naturaleza de Dios es su amor sacrificial, porque Él le entregó a su Hijo. Es el afecto divino en su máxima pureza. Esta clase de amor ágape, hermanos, no está interesado por lo que espera recibir, sino por lo que da. Aleluya. Esta clase de amor no se siente herido por una ofensa que le puede causar a alguien, sino que trata de curar la herida de que el que está generando dolor para ti. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, se burlaban de Él, se repartían sus ropas, pidió vino, pidió agua y le dieron vinagre, y Él pudo expresar esa palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo lo mismo. Esta clase de amor que ha sido puesta en nosotros, aleluya. Dios mostró su amor. Dios nos mostró su amor. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 8, 10 dice: mas Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el libro de Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Y dice: nosotros también debemos poner la vida por nuestros hermanos a su nombre. Aleluya. Dios nos da su amor. No podemos justificarnos, no podemos decir que no podemos dar amor, no podemos decir: ay, es que yo soy así, no puedo amar. Él nos dice en el libro de Ezequiel que Él nos quitó ese corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. Por eso el libro de Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido puesto, ha sido derramado, ha sido vaciado en nuestros corazones. ¿Para
Dios mostró su amor. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo murió por nosotros. Aleluya. ¿Cómo nos mostró su amor? A través de su Hijo Jesucristo. La pregunta es, ¿somos capaces de dar amor? ¿Somos capaces de mostrar amor? ¿Somos capaces de dar la vida por nuestros hermanos, así como el Señor dio su vida por nosotros? Amados hermanos, en estos tiempos, los que servimos al Señor, aleluya, estamos llamados a dar la vida por nuestros consiervos, por nuestros hermanos. ¿Cuáles son los complementos de la vida? Aleluya. Tu techo, tus bienes, tu dinero, tu ropa, tu calzado, tu celular. Hoy día le pregunté a un hermano, ¿tú eres capaz de dar tu vida por mí? Me decía, no sé. Y le dije, ¿qué bienes tienes? Bueno, acá en Tarara solamente tengo mi celular. Estaba probando al discípulo. Y entonces le dije, dame tu vida. Amado hermano, amado consiervo, pastor de la iglesia de Dios. Hay muchos pastores que no tienen, que sus iglesias no aportan nada. Están pasando por situaciones difíciles. Hay otros pastores que, a pesar de que estamos en cuarentena, estamos en estado de emergencia, todavía los hermanos aportan, todavía tienen algunos ingresos. Hay otros que han sido beneficiados con los decretos de urgencia que ha dado el gobierno, como la CTS, como el retiro de la AFP, como el bono que está dando, el bono universal, el bono para las familias. Hay otros que no han recibido ni bono ni nada y necesitan de nosotros. Este es el tiempo de mostrar el amor que ha sido vaciado en nuestros corazones. Dar de lo que tenemos, enviar a aquellos que están lejos. Y también los hermanos, tu pastor es tu hermano. No te olvides de él. Los pastores no son ociosos, no son comechados, porque muchos trabajan. Pero hoy, por esta orden, quédate en casa. No pueden trabajar. Y si no pueden trabajar, no tienen ingreso. ¿Y quiénes somos los llamados a apoyar o a dar la vida por nuestros hermanos? Somos nosotros. No te olvides de tu pastor. De repente has comido pan y tu pastor no comió pan. De repente has comido un buen ceviche, un buen estofado, y tu pastor está puro arroz montado o arroz a la cubana. Nada más. Es tiempo de demostrar que está fluyendo el fruto del amor en nosotros. Porque nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. ¡Aleluya! Y para terminar, quiero leer el versículo 17 de Primera de Juan, 3:16 de Primera de Juan. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Aleluya. ¿Quién es tu hermano? El que congrega contigo, el que tiene temor de Dios, el que sirve a Dios, el que oye a través de las redes sociales, el que ora por ti, tu pastor, él es tu hermano. Dice, y el que tiene bienes de este mundo, tiene CTS, tienes AFP, tienes negocio, tienes
¿Tienes algo que puedas vender para compartir? ¿Tienes carros? Los carros no los vamos a llevar, Cristo está pronto para venir. Muchos están haciendo tesoros en este mundo. Y el Señor Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, hagan tesoros allá en el cielo. Porque un día vamos a ser reconocidos por el Señor por nuestro fruto, por ese amor que Él ha puesto en nuestros corazones para amar a nuestros hermanos. Acércate a tu pastor, bendice a tu pastor, ayuda a tu pastor. Si hay un hermano que tiene necesidad, apoyémoslo. Si hay un hermano que no tiene, hay que dar nuestra vida, hay que dar nuestro pan, nuestro arroz, nuestro aceite, nuestro pollo, el pescado, lo que tengas. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, surge una interrogante. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Oremos. Oh Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder, Señor. Tuya es la gloria, Dios. Siento tu presencia. Me has hablado a mí. Sé que has hablado al hermano que está en su casa. Sé que has hablado a la hermana. Oh Dios, tu palabra dice que el buen cristiano se conoce por su fruto. Y tú pusiste de tu amor en nosotros para poderlo manifestar a nuestros hermanos, principalmente, Señor. Dios, somos tu iglesia. Tú pagaste un precio muy elevado por nosotros. Tú diste tu vida. Tú no demostraste tu amor, Señor, entregando a tu Hijo. Jesús, tú diste tu vida. Derramaste hasta la última gota de tu sangre por nosotros. Yo, mis hermanos, y todos los que te hemos conocido, fuimos comprados por un precio muy grande. Ese precio fue la sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias. Gracias por esa sangre. Gracias por esa redención. Gracias por ese amor, Señor. Dios, oro por todos mis consiervos de la asociación y de todos los que me servimos en todo lugar. Oro por toda la iglesia, oro por la CRI, oro por la iglesia del Perú, por la iglesia de todo el mundo. Señor, ten misericordia de aquellos que están en los hospitales, de aquellos que están en cuidados intensivos, de aquellos que han sido contagiados. Padre, dales una nueva oportunidad, Señor. Hoy hemos hablado de tu amor, Señor. Muestra tu amor una vez más. Extiende tu misericordia, Dios. Oramos juntamente con todos los que están conectados a favor de esta tierra, a favor de nuestra nación, a favor de nuestra ciudad. Ten piedad
Señor, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de crisis, en este tiempo de angustia, de desesperación, de pánico, ayúdanos a dar fruto, Señor. Ayúdanos a dar el fruto de amor, el fruto de gozo, el fruto de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, el fruto de fe, de templanza, Señor. Oh Dios, gracias por este ayuno. Gracias por estos 3 días de ayuno, Señor. Bendigo a tu iglesia. Aquellos que se integraron, Señor, a este ayuno, bendícelos, Señor. Oh Dios, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, amado consiervo, hermano, amigo que me escuchaste. El Señor es amor. Él ha derramado, ha puesto de su amor en nuestros corazones. De mi parte, a nombre de la Asociación Cristiana Iglesia de Dios, agradecemos a Dios y a todos ustedes por haberse integrado a este ayuno y clamar a favor de la tierra, de nuestra nación y de la Iglesia de Cristo, para que mantengamos firmes, con fe, esperando, porque el amor todo lo espera. Un día el Señor vendrá por su iglesia y nosotros que le amamos lo esperamos, porque un día estaremos para siempre con Él. Dios le bendiga. Ya estaremos anunciando un próximo evento.